Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Santo Padre Pío, ruega por nosotros y fortalécenos en el servicio. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, para iniciar, comentarles que en este momento de la formación ya hemos recorrido un buen trecho de los diversos momentos del servicio. Ya casi vamos llegando al último momento. Y qué rico poder en este momento hacer memoria del sentido de cada uno de los momentos que ya hemos visto previamente, porque eso le da mucha solidez a lo que se va recibiendo con cada nuevo momento del servicio, porque los momentos de servicio previos le dan paso a los momentos de servicio siguientes. Es toda una secuencia. Entonces, cuando uno valora desde el mismo momento del llamado, ¿por qué he sido yo llamado? Y así sucesivamente los demás momentos, hasta llegar al último momento, que ya estaremos prontos a verlo. Pero hoy, por ejemplo, que vamos a ver este hermoso momento, el sexto momento del servicio, que es cocinar. Cuando vamos recogiendo el sentido de cada uno de esos momentos y vamos llevando la secuencia de ellos, vamos empezando a valorar primero el tesoro de nuestro carisma, y en segundo lugar vamos también atendiendo a revisar cómo está nuestro servicio, porque a veces nosotros, al no ser conscientes de cómo llevamos a cabo nuestro servicio, lo hacemos de cualquier manera, y el hacer conciencia de cada momento nos ayuda también a, valga la redundancia, a ser conscientes de cuál es la forma correcta y la forma apropiada de llevar a cabo cada uno de ellos. Entonces, vamos a dar inicio a este encuentro, vamos a compartir la presentación y vamos a ir precisamente mirando, pues de una forma muy rápida, los momentos previos que hemos visto y el momento de servicio que nos ocupa esta noche la atención. Entonces, recordemos que en este momento estamos llevando a cabo precisamente nuestra formación sobre momentos del servicio, ¿no? Hay una cosa que me di cuenta haciendo una revisión y ya les comento, ¿no? ¿Cuántos momentos del servicio habíamos dicho que son los que tenemos nosotros para tener en cuenta? Si se acuerdan. 7. Habíamos hablado de 7, pero me estaba dando cuenta haciendo la revisión de lo siguiente. Recordemos que el primer momento del servicio es el llamado. Entonces, ahí es donde nosotros hablábamos de que nosotros, primero, hemos tenido un momento en donde fuimos llamados por Dios. Luego, en ese llamado de Dios, descubrimos que debíamos vivir ese llamado en una comunidad. Y luego, estando en la comunidad, nos dimos cuenta que estábamos llamados también a llamar a otros. Esa era, en resumen, la esencia de lo que reflexionábamos en ese momento. El siguiente momento, que es pedir para qué, ahí veíamos nosotros que lo que hemos de buscar a la hora de pedir es abrir el corazón de cada una de las personas que son convocadas
a la misericordia de Dios. Cuando nosotros pedimos, lo que hacemos es que los corazones se calienten. Y ahí es donde empiezan a surgir las historias, las anécdotas. Siempre me acuerdo de los gemelitos del comedor de Barranquilla que nos cuenta Ligiecita, ¿no? ¿Cuál es el apellido de los gemelitos? Que eso sí no me acuerdo. No, pues, Fray, son los gemelos de acá de María Eugenia. ¿Cuál es el apellido, María Eugenia? Son los de, mire, hasta no me Bucaramanga. acordaba que yo. Los gemelos son de Bucaramanga, pero no sé el apellido. Leonardo se llama uno, pero el otro no me acuerdo. A mí me parecía que eran de Barranquilla, pero me acuerdo siempre de la historia de los gemelitos, ¿no? Entonces, de Barranquilla, los niños. Cuando uno empieza a hablar de esos niños o de esos miseritos que uno va conociendo y cuenta las historias y uno calienta los corazones, en ese momento uno está moviendo esos corazones a la misericordia. Y el pedir ya es una consecuencia, es decir, oye, mira, estos niños tan bellos, tú no quisieras ayudarme para poderles llevar el amor de Dios, para poderles llevar un desayunito rico, delicioso. ¿Sí? Entonces, el pedir es un pretexto para que nosotros podamos alentar y calentar los corazones. En el primer momento, ¿qué vamos a hacer? Este momento nos convocaba algo muy bonito. Hacernos caer en cuenta de que nosotros debemos planear el servicio y cuando nosotros lo planeamos, debemos convocar a las personas que nosotros acompañamos en el servicio, convocarlas en nuestra casa, convocarlas en la casa de la comunidad, hacer un momento muy fraterno y en ese momento muy fraterno hacer memoria precisamente de esas historias con nuestros hermanitos, con los niños, con los abuelos, con los miseritos, y de esa manera nosotros vamos mirando la necesidad que tienen estos hermanos, y dependiendo de esa necesidad es que nosotros pensamos qué es lo mejor. Recuerden que nosotros estamos llamados, aunque eso lo veíamos en un momento del servicio posterior, pero nosotros estamos llamados a dar lo mejor, porque estamos dando nuestras primicias. Eso lo vamos a recordar ahorita, ¿no? Pero cuando nosotros pensamos, ¿qué vamos a hacer? Nos ponemos a pensar, oiga, estos niños, ¿qué necesitan? ¿Qué es lo que más les gusta? ¿Qué es de pronto lo que no les gusta? Pero ¿qué es lo que les conviene para su nutrición? En fin, una serie de factores y ahí es donde empezamos a pensar qué es lo más conveniente para hacerles. ¿Será que les hacemos unas hamburguesas con perro caliente? ¿O será que les hacemos un arroz con pollo? ¿O será que hacemos una bandeja paisa? ¿Cómo vamos a organizar nuestros menús a lo largo del mes? Porque si les vamos a dar todos los días perros calientes y hamburguesa, créanme que los niños van a salir aullando del hambre a los 2 o 3 días, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos ponemos en esa dinámica, es que podemos también ponernos en el lugar de aquellos hermanos que son objeto de nuestro servicio y ahí donde podemos pensar, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? El cuarto momento es qué comprar, ¿sí? ¿Qué comprar? Entonces, recordemos, bueno, en realidad aquí creo que le cambié el orden porque ese es el quinto, ¿sí? Recordemos que cuando hablamos de qué comprar, nos remitíamos a la experiencia del pueblo judío a la salida del desierto y recordábamos que cuando se establecieron en la tierra prometida, se organizaron de alguna manera de tal modo que cada tribu ocupaba un lugar, pero había una tribu que no tenía lugar, que eran los levitas, que eran los que ofrecían el servicio en el templo. Y entonces el Señor estableció unas disposiciones para que los demás miembros de Israel fueran solidarios con los sacerdotes que no tenían tierra ni medios para poder sembrar o subsistir, y por eso les pidió que dentro de las cosas que recibían ofrecieran lo mejor que tenían en sus propias tierras. Y ahí hablábamos de las primicias, hablábamos del diezmo y hablábamos de la limosna, que era una ayuda que era ya más voluntaria de la persona, cuando veían a una persona que pasaba necesidad. Y recordábamos también que los levitas eran los que ocupaban la función de ver a los pobres que habían en Israel y compartirles de aquellas primicias que recibían para que le llegaran a otros. Y ahí es donde nosotros hacíamos la reflexión que hoy en día lo que Dios nos pide a nosotros para comprar en cada momento del servicio debe ser lo mejor
porque las primicias eran los primeros frutos de la tierra, los primeros animales, y usualmente se esperaba que fuera lo mejor, ¿cierto? Y del diezmo, ese 10% que debían dar, era también el 10% de los mejores frutos de la tierra, de las mejores crías de los ganados, porque para Dios era lo mejor que se debía dar. Entonces, ¿qué es lo que debemos comprar? Siempre, siempre lo mejor, no escatima. Este momento aquí en convocar, que en realidad era el anterior al de qué comprar, ahí recordábamos que estamos llamados a convocar básicamente 3 grupos de personas. Primero, los que están totalmente alejados de Dios, aquellos que si yo los invito a una novena, a una Eucaristía, a un rosario, a una vigilia, no van a ir porque no quieren saber de Dios, ¿sí? Segundo, a aquellas personas que de una u otra manera se encuentran en una situación de pecado. Y si el pecado es más grave, mucho mejor. Es decir, nosotros aquí no hacemos excepciones de decir, no, es que esta mujer está dedicada a la prostitución, entonces no puede servir. O, uy, este tipo es un corrupto, no puede servir. No, señor, que es una tentación que se ha dado en diversos momentos. Es decir, no, nosotros tenemos que depurar los miembros de nuestra comunidad. No, entre más pecador, más bienvenido al servicio. Y el tercer grupo son aquellas personas que aunque tienen una vida de fe, no participan activamente en algún tipo de movimiento, ¿sí? Y también movimientos que existen en la iglesia, pero que de alguna manera no tienen propiamente o no es algo como particular de ellos un apostolado de servicio. De tal modo que hay comunidades que tienen fortaleza en otros frentes y que cuando nosotros les proponemos que participen del servicio suelen ser muy solícitas y participan de forma muy activa, ¿sí? El siguiente momento, que es el que nos va a ocupar hoy, es cocinar. Y vamos a ver cómo ese momento es un momento muy bello y muy especial. Y los momentos que nos quedan: servir y cómo terminar. De lo que me di cuenta hoy, que yo les estaba diciendo a ustedes, es que no eran 7, sino 8 momentos. ¿Por qué razón? Porque el momento de qué vamos a hacer y a quién convocar, tal vez de alguna manera se asumieron como un solo momento, pero en realidad son 2 momentos que se van dando paulatinamente, ¿no? ¿Hasta ahí está claro como esta síntesis para todos? Sí, señor. Bueno, eso es como un resumen de lo que hemos visto hasta este momento. Vamos a mirar este sexto momento del servicio, que es cocinar. Y vamos a ver lo importante de tener en cuenta en este momento del servicio. Pero para ello, primero quisiera que viéramos cómo es la cena judía, la cena que en tiempos de Jesús era la que hacía el pueblo judío cuando llegaba el tiempo de Pascua, que ellos lo hacían en el Shabbat, ¿sí? Recordando la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces, vamos a mirar atentamente este video. השבת אוטוטו נכנסת, כבר מרגישים אווירה מיוחדת. וואו, הדגים נראים מעולה. יואו, זה מלא חומות כמו שסבתא מכינה. טוב, יאתי, אני זזה להתארגן להדלקת נרות. אז שבת שלום, ונשיקות הקטנה. אני תמיד בודקת באיזו שעה אני צריכה להדליק נרות. כי אחרי הזמן פשוט כבר אסור להדליק. 17 חודש... 6:47. יעל, תגידי ביי לפייסבוק. נשארו לי כמה דקות עד להדלקת הנרות. אני הולכת להתארגן ולהתלבש לכבוד שבת. אני אוהבת את השבת. אני אוהבת את השבת. לפני הדלקת הנרות אני מקיימת עוד מצווה חשובה, ושמה מטבע בקופת הצדקה שלי. לפני שאני מדליקה נרות בעצמי, אני עוזרת לבת שלי להדליק את הנר שלה.
זו אחת מהמצוות האהובות עליי במיוחד. היא מוסיפה אור בבית, וגם מאוד קל לבצע אותה. פשוט להדליק. ברגע שסיימתי להדליק, אצלי כבר נכנסה השבת, ולכן לי אסור לכבות את האש. לאחר שכל הנרות דולקים, אני מניפה את הידיים מסביב לנרות 3 פעמים, מכסה את העיניים, מברכת. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, הבאנו להדליק נר של שבת קודש. הדקות הללו הם רגעי השיא האמיתיים שלי במשך השבוע. אני מתחברת לבורא העולם, מדברת איתו ומבקשת ממנו כל מה שאני צריכה. חיים מאושרים, נחת מהילדים, ברכה בעסקים, בריאות לכל המשפחה, והעיקר שיבוא כבר המשיח. שבת שלום. ליל שבת הגיע, קדושה מיוחדת יורדת על העולם. תפילת קבלת שבת הסתיימה בבית הכנסת. כולם חוזרים לערוך את סעודת השבת. לכל אחד יש סוג מלאכים מיוחדים ומלווה אותו לביתו. שבת שלום. יש להתחיל תכף בסדר הקידוש. וקודם כל, שרים כולם יחד שיר מיוחד לכבוד שני המלאכים שהגיעו הביתה. שלום עליכם מלאכי השרת, מלאכי עליון, מי מלך מלאכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. לאחר מכן שרים כולם שיר מיוחד, אותו מקדישים לאמא יקרה, ובו מביעים את הוקרת התודה והערכה על פועלה המסור ועל דאגתה התמידית לבני המשפחה במשך כל השבוע החולף, מתוך מסירות ואהבה אין קץ. אשת חיל מבצע ורחוק מפנינים מכרע, בטח בלב בעלה ושאלה לא יחסר. את הקידוש עורכים בגביע מיוחד. יש לשטוף אותו לפני הקידוש. מכל ימי חיי שבתי בבית אדוני לאורך ימים. מוסקים את היין לגביע ביד ימין וממלאים אותו עד גדותיו. מרימים את הגביע ביד ימין, מעבירים לשמאל ומניחים אותו במרכז כף יד ימין כשהאצבעות תומכות בו ומחזיקים את הגביע מעל השולחן. יום השישי ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, לא שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. סברי מרנן, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו ורצה בנו, בשבת קודשו בא ברצון הנחילנו זיכרון למעשה בראשית, תחילה למקראי קודש, זכר ליציאת מצרים, כי בנו בחרת, ואותנו קידשת מכל העמים, בשבת קודשך בעבר ברצון הנחלתנו, ברוך אתה אדוני מקדש השבת. כשאבא מסיים את הקידוש, הוא מתיישב, שותה מהיין, מחלק ממנו לפני המשפחה, כדי שגם הם יצאו ידי חובת הקידוש. לאחר מכן, נוטלים ידיים, מברכים על החלל, וסועדים את סעודת השבת. שבת שלום. שלום עליכם מלאכי השרת, מלאכי עליון, מלך מלכי המלך
איפה? הנה תראי, ספר בישול של הכוכבים. זה אומר שאצל שבת לא? אפשר להדליק את המחשב? עדיף לבדוק בלוח. כן, שבת יצא. אז אפשר להפעיל את המחשב? מיד אחרי הבדלה. בשביל להבדיל בין קדושת השבת למותרות, אנו עורכים טקס הבדלה בצאת השבת. כשם שכיבדנו אותה בכניסתה בכוס יין לקידוש, ניפרד ממנה בכוס יין להבדלה. היי אבא, נשפך. נכון? תהיה שפע של ברכה לשבוע הבא. אל ישועתי אפתח ולא אבחר, יעוזי בזמרת יה אדוני, ויהי לי לישועה. ושבתי מים בששון ממעייני הישועה, לאדוני ישועה לעמך בכרתך סלע. אדוני צבאות עמנו משגב לנו, אלוהי יעקב סלע. אדוני צבאות אשר ידם בוטח בך. אדוני יושיע מלך ידינו ביום קוראי. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון בעיקר, כן תהיה לנו כוס ישועות אשא. בשם אדוני קרא, סברי מרנן, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. אמן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא מיני בשמים. בכל שבת לאדם נשמה יתרה, ובמוצאי השבת היא מסתלקת ממנו. זו הסיבה שאנו מריחים בסמים בטקס ההבדלה, כדי לנחם את נפשנו על פרידתה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא מאורי האש. מברכים על האש במוצאי שבת, משום שרק כעת מותר להדליק או לכבות אש, מה שהיה אסור במשך כל השבת, וגם משום שעל פי המסורת היהודית, האש נבראה במוצאי שבת. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה. ברוך אתה אדוני, המבדיל בין קודש לחול. כוס ההבדלה, כוס של ברכה. נתנגן ולטבול את הזרת בשביעות היין, ולהעביר בדינות על העיניים, כדי להראות שאנו מחויבים את המצוות. שבוע טוב. שבוע טוב. Bueno, ahí pudimos visualizar todo lo que involucra la cena de Pascua judía, ¿no? Yo quisiera que de pronto un par de personas me hicieran un comentario sobre qué impresión les dio lo que vieron en estos pasos de la cena. ¿Quién quiere hacer algún comentario? ¿Qué les llamó la atención? Pues que es como es algo muy sagrado, o sea, que le tienen mucho respeto y lo hacen con mucha devoción. De hecho, yo tengo un compañero del trabajo que... la formación de Fray Carmelo. Oiga, Fray. Hola, Miguelita. De hecho, yo tengo un compañero que se está congregando, mejor dicho, está yendo como la transición a judío, y él me habla de todas las cosas, que el Shabbat, que el yo no sé qué, y entonces uno queda como, uy, Dios santo, tanta cosa, pero sí, se ve que respetan mucho como esa tradición. Ese carácter sagrado de la cena y sobre todo el sentido de cada uno de los signos, cómo cada signo tiene unas prescripciones muy precisas y cómo cada una de ellas tiene un significado que lo transmiten a los hijos, ¿no? Porque los niños empiezan también a ir entendiendo el sentido de cada uno de los rituales que tiene esa cena. No sé si alguien más quiere comentar algo. Se ve el respeto y la formación que los padres hacen para los muchachos. Es un orden y es un rigor que ellos le ponen a su cena, que cada uno de esos pasos nos demuestra lo que realmente es para ellos lo importante, y digamos que la fe y el respeto con que realizan su cena. Claro, Ligiecita.
fíjense que digo, lo delicado, es que hay una delicadeza muy especial, ¿no? Y no se improvisa ninguno de los detalles, es decir, todo se hace con una delicadeza, con un cuidado de no romper el sentido sacro de ese ritual, de esa cena que representa para ellos un memorial muy significativo. Sergio levantó la mano, adelante. Gracias, Fray. Bueno, lo que yo quería comentar es que precisamente la cena, la Eucaristía que nosotros, el rito de nosotros también es muy sagrado y viene de los judíos, ¿no? Viene desde los judíos. Entonces, para que tengamos en cuenta lo sagrado que es que el Señor esté en el cuerpo y en la sangre y en la Eucaristía y en el sagrario, por supuesto. Gracias. Muy importante, Sergio, tu comentario, porque primero que todo, para nosotros, hoy en día es la Eucaristía, el sacramento por excelencia que hemos de vivir, al que nosotros debemos rendirle ese culto y esa reverencia especial, porque es allí donde nosotros vivimos primero la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que se actualiza en cada celebración eucarística, y segundo, la posibilidad de poder recibirlo en su cuerpo y en su sangre, ¿no? Entonces, que nosotros cobremos conciencia de la importancia de lo que es la Eucaristía para nosotros, pero también lo que manifestaba Sergio, de que el rito católico de la Santa Misa tiene sus raíces en diversos elementos de la cena judía. Nosotros somos herederos de una tradición que viene de los judíos, porque pues los primeros cristianos eran judíos, ¿no? Entonces, qué bueno cuando uno tiene la posibilidad de poder explorar de alguna manera elementos de la espiritualidad judía de esa cena que se han trasladado a la Eucaristía actual nuestra y que se han actualizado, obviamente, porque el que le da sentido a la celebración eucarística es Jesucristo. Tiberio y Orbilia levantaron la mano. Adelante. Por ahí también observo no solamente la devoción, sino que la celebración la hacen toda la familia familia reunida. Sí, eso es clave. Fíjense que es una celebración para convocar al núcleo familiar, ¿sí? Y el pater familias, como llaman al papá, recordemos que las familias no necesariamente eran familias nucleares, como decir papá, mamá e hijos, sino que a veces eran familias numerosas, entonces podía ser que el pater familias fuera el abuelo de la familia, ¿sí? Pero el que dirigía, el que encabezaba la mesa, era el que dirigía todo y el que pedía la bendición para todo el resto del grupo familiar. Pero algo importantísimo en la celebración de la cena judía era esa conciencia de hacerlo en familia. Ojalá nosotros con nuestra Eucaristía católica tuviéramos también esa conciencia, porque a veces caemos en el peligro y en el riesgo de que cada uno va a misa cuando quiere y puede, y si mi hijo no va a misa, pues no me importa o me hago el loco, y se nos olvida esa conciencia de que es la celebración para reunirnos en comunidad, y la primera comunidad, que es la iglesia doméstica, como nos lo enseña Vaticano II, es la familia. Creo que Tiberio había vuelto a pedir la mano, ¿no? Sí, Fray Carmelo, yo tengo como una duda. A ver, los judíos celebran la cena similar como a la cena que celebró el Señor, pero sí, yo creo que lo hacen porque ellos todavía no creen que el Señor vino, sino que el Señor todavía no ha venido o no vino en esa ocasión. Entonces, por eso no la celebran como la celebramos nosotros, ¿sí? Su cuerpo y su sangre, ellos lo hacen como
con la misma forma que lo hizo el Señor en la última cena, pero ellos no creen que al final Él resucitó. Perfecto, Tiberio, es correcto lo que tú dices. Cuando ellos celebran la Pascua, la cena de Pascua judía, ellos lo que hacen es primero recordar el momento en que Yahvé liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Es un memorial o es una memoria de lo que sucedió, pero también, como lo veíamos al principio de este video, ellos lo hacen también aguardando la espera del Mesías. Y esta es la hora en que hoy siguen esperando al Mesías, porque ellos no reconocen a Jesús como el Mesías. En cambio, en la Eucaristía, que es la diferencia que hay entre el rito de la cena judía y la última cena, que es la primera Eucaristía que ha existido en la historia, la diferencia es que allí, en esta celebración de la Eucaristía, es el mismo Cristo el que se da en su cuerpo y en su sangre. Y fíjense que ahí ya se da una diferencia, porque tomen y coman, este es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre. Eso no estaba en el ritual de la cena judía. Es un elemento original de Jesús y es el testimonio que está en la revelación bíblica que nos da la garantía de que en la Sagrada Eucaristía nosotros recibimos a Jesús en su cuerpo y en su sangre preciosa. Bueno, vamos a continuar porque precisamente hacia esa conciencia Jesús nos quería llevar a nosotros. Bueno, en labios de Jorgito, cuando nos hacía la reflexión de qué es lo que significa cocinar. Recordemos, como tal vez en otros momentos se ha dicho, nosotros, gracias a Dios, somos personas de iglesia, seguramente pecadores, pero nosotros valoramos de una forma excelsa lo que es la Eucaristía y lo que es la participación en la Santa Misa, especialmente el día domingo. Pero para nuestros hermanos miseritos, muchos de ellos están en una situación distante de los sacramentos y distante de la vida de la iglesia. Y tal vez lo más cercano que pueden vivir ellos a celebrar la fe, a celebrar cultualmente, si se quiere decir, esa presencia maravillosa de Dios, es el servicio. Cuando un miserito llega a nuestro comedor, cuando un miserito es atendido en un punto de servicio de los que usualmente hacemos, sobre todo el día domingo, tal vez lo que nosotros llevemos en el corazón para estos hermanos miseritos es lo que puede marcar la diferencia, porque seguramente muchos de ellos aún no van a la Santa Misa o van muy de vez en cuando. Y recuerden que nuestro carisma es salvar almas. Y también, aunque están llamadas a salvarse las almas de nuestros hermanos servidores, también están llamados a salvarse las almas de nuestros hermanos miseritos. De tal modo que nosotros, dependiendo de lo que nosotros hagamos en el servicio, es que vamos a poder acercar a nuestros hermanos miseritos a la fe y a la vida de la iglesia, para que algún día el hermano miserito, ya reconociendo la fe, pueda decir: oiga, yo quiero participar de la misa. No sé si con esto estoy siendo claro. ¿Queda claro para todos? Sí, Fray, sí. Inclusive, Sí, claro. inclusive a veces algunos miseritos que uno cuando ha terminado el servicio, por lo menos en Barranquilla, que se hacía un patio en la iglesia donde se les entregaba el desayuno, después del desayuno venía la misa. Entonces ellos, algunos se querían quedar y se quedaban ahí dentro de la iglesia, y ellos ahí, después del desayuno y todo eso, participaban también de la misa. Muchos miseritos querían entrar a la iglesia para participar en la misa, y pues nosotros le permitíamos eso porque pues la iglesia está abierta para todo el mundo. Entonces sí, es una forma de representar la última cena del Señor con nuestro servicio, y también de llevarlos a ellos a que tengan la inquietud de conocer qué es lo que se hace en la Sagrada Eucaristía, y ellos se motivaban mucho por eso, algunos. Precisamente, Ligecita, cuando Jorgito
hacía esta reflexión, él decía, mire, lo ideal, mejor dicho, lo que debería suceder, digámoslo así, el ideal sería que pudiéramos tener una santa misa en el patio, donde hagamos el servicio, y poner los sándwiches en el altar para que sean bendecidos y entregados. Él decía, eso sería lo ideal, pero entendemos que no siempre se da eso. Mire, yo me acuerdo, y bueno, ahí que está Sandrita, yo me acuerdo cuando íbamos al Parque San Antonio en Medellín. Eso era muy bonito porque uno iba, hacía el servicio con los miseritos y enseguida, ahí como donde queda el éxito, hay como una pequeña cosita, como una pequeña tarimita, pero, o sea, ¿qué le digo yo? El Parque San Antonio está a un nivel alto y hay unas graditas que van descendiendo y en la parte de abajo hay un lugar que es como una pequeña tarimita. Usualmente había un sacerdote franciscano del templo de San Francisco de ahí cerca, que iba y celebraba la Eucaristía los domingos con los miseritos. Eso es una cosa, yo les cuento, tal vez como única en su especie. Bueno, ahora Ligiecita me comenta que en Barranquilla también se ha hecho, pero fíjense que no suele ser lo habitual, pero Jorgito decía, ojalá eso fuera lo que se pudiese hacer. Pero algo que también aclaraba es, pues, que para nosotros, como no siempre se puede hacer esto, que para nosotros entregar el pan sea como esa última cena de Jesús, que para nosotros sea tan sagrado ese momento de compartir el alimento con el hermano miserito, porque como lo vamos a ver más adelante, eso es una de las cosas que a mí me sorprendió sobremanera cuando estaba preparando este tema, porque yo estoy empezando a aprenderlo, ¿sí? Estoy revisando el material y empezando a aprenderlo, pero una de las cosas que Jorgito dejaba muy en claro es que cuando nosotros estamos en el servicio, no estamos llevando un pan al miserito, sino que estamos compartiendo la cena con ellos. Estamos compartiendo la última cena, así como los apóstoles compartieron la cena con Jesús, así como en la cena judía, las familias comparten la cena, ¿sí? Es decir, en ese momento no somos los benefactores que llevamos el alimento para que él coma, sino que nosotros somos convidados a la mesa y estamos compartiendo el pan, que en ese momento es, como les decía hace un instante, lo más parecido que puede recibir seguramente algún miserito a la Eucaristía. ¿Sí queda claro para todos? Sí, Fray. Y siempre Jorgito nos hace hincapié en eso, en que siempre se debe brindar el pan, porque el pan es la representación de nuestra Eucaristía. Entonces podemos darle cualquier cuestión en el desayuno y todo, pero siempre debe estar allí el pan como representando el cuerpo de Cristo. Exacto. ¿Alguien levantó la mano? Adelante. Ah, Edgar, adelante. Y Sonia. Edgar y luego Sonia. Bueno, Sonia, adelante. ¿Aló? Ah, el guitar, listo, adelante. Sí, aló, ¿me escuchan? Sí, sí, te escucho. ¿Aló? ¿Aló? Sí, sí, te escuchamos. ¿Aló? Adelante, Edgar. ¿Aló, aló? ¿Aló? ¿Aló? El guitar, adelante. Sí, hable, Edgar. Adelante, el guitar. ¿Los demás están escuchando en este momento? Sí, señor, se yo escucha bien. escucho Claro que sí. señor. Muy bien. Ah, bueno. Entonces, si quieren, mientras tanto, Sonia, mientras Edgar nos vuelve a escuchar. ¿Aló? Sí, es guitar. Ay, gracias, Jorge Iván. ¿Aló? Escribámosle a Guitar que sí lo estamos escuchando para que nos... Ahí me están escuchando, ¿sí? Sí, señor.
Bueno, bueno, referente a eso, lo que nos decía Jorgito, que bueno, la Eucaristía es el derramamiento, en la Eucaristía vivimos el Calvario de una manera incruenta, ¿no? O sea, sin derramamiento de sangre. De igualmente, nosotros cuando hacemos el servicio, cuando partimos el pan, es como el sacerdote cuando está partiendo el pan. Por eso es tan importante lo de tener el conocimiento al partir el pan y que la persona que lo está haciendo, porque estamos celebrando la Eucaristía, porque se está partiendo el pan en la Eucaristía, somos como la representación del sacerdote, y cuando le agregamos y le colocamos el sándwichito, por eso se hace en oración, el jamón y el queso, es el amor de Cristo que está siendo derramado en eso, ¿sí? Entonces Cristo que entrega el pan, después cuando es la parte de la entrega, y Cristo que recibe en nuestro amado miserito. Entonces, por eso dice ahí en la oración de inicial de servicio que del Calvario, es que no me acuerdo bien la palabra esa que dice hasta la nueva Eucaristía, ¿no? Porque estamos celebrando una Eucaristía para los miseritos. Bueno, como usted lo estaba repitiendo ahorita, que Jorgito lo había dicho la otra vez en otra vez anterior. Bueno, veo que Edgar estuvo en ese momento en que Jorgito compartió lo de este momento de servicio, porque las palabras que dijo Edgar, exactamente como él las dijo, Jorgito nos la compartió. Y es parte de lo que vamos a desarrollar tal vez ya la próxima semana, ¿no? Pero por lo menos voy a dejar unas pequeñas primicias. Algo que Jorgito nos compartía es que el servicio se debe hacer en oración. Y él nos hablaba, por ejemplo, del pan que nuestras hermanas samaritanas hacen para poder hacer los sándwiches del servicio. Cómo las hermanas samaritanas, cuando están preparando el pan y las personas que van allá no están en un ambiente de chabacanería, de ramplonería, sino que se hace en oración. Como muchas veces el pan se hace, por ejemplo, mientras se ora el Santo Rosario, mientras se habla de las bendiciones que Dios nos ha ido dando a cada uno de nosotros en familia, se trata de hacer con un recogimiento especial. Y lo mismo Jorgito decía que debía suceder en los momentos donde se preparan los sándwiches y en los momentos donde se cocina en los comedores. Es decir, en esos momentos hemos de estar en una actitud que nos debe llevar a un ambiente de oración. Y no es el momento del chiste flojo, no es el chiste del comentario de doble sentido, no es el chiste digamos, del comentario grotesco. No, porque es que esa oración es la oración mediante la cual se ha de preparar aquello que va a ser el pan que se va a compartir con el niño, con el abuelo, con el miserito. Eso lo decía. Lo otro que decía efectivamente Jorgito en ese momento es que el sándwich, hablando concretamente del sándwich, ¿no? Pero lo del sándwich aplica para todo lo que nosotros vayamos a cocinar, ¿sí? El sándwich debe ser bendecido, es decir, nosotros hemos de bendecir el queso, el jamón, la mortadela, el pan, no sé, la mayonesa, si vamos a echar mayonesa, hemos de bendecir los huevos, hemos de bendecir el chocolate, la leche, cada elemento que se ha de preparar para el servicio ha de bendecirse, porque ello es lo que vamos a compartir con cada hermano miserito, es la bendición que se le va a hacer llegar. Y lo otro que también Jorgito decía, que Edgar también lo manifestaba ahorita, es que el servicio debe hacerse acompañado de la oración. Por ejemplo, cuando vayamos a preparar los sándwiches, es importante siempre hacer la oración antes de iniciar el servicio. Hacer el servicio con mucha alegría. En algún momento Jorgito nos decía que en el momento de hacer el servicio, no necesariamente era el momento de ponerse uno a rezar oraciones específicas, porque se puede perder la posibilidad de conversar con el otro, ¿sí? En ese momento en que estamos haciendo los sanduchitos, es cuando yo le puedo preguntar al otro cómo te ha ido en esta semana, donde uno puede contar la anécdota, donde uno puede ser espontáneo y de pronto contar las bendiciones que Dios nos ha dado. Entonces, seguramente en medio de esa conversación, ello puede hacerse oración.
siempre y cuando nosotros lo hagamos sin perder el sentido sacro que tiene el servicio, que no se nos convierta en el momento de hablar de la farándula o de hablar de superficialidades o de volvernos, no sé, mundanos, ¿sí? Sino que debe ser un momento muy, muy agradable, muy grato, muy acogedor, muy fraterno, pero siempre con esa conciencia de que ese momento en que se prepara el alimento es una oración. Ahora, Jorgito también decía en esta charla que él ha visto que hay grupos que mientras se preparan los sándwiches acostumbran a orar el Santo Rosario y está muy bien, ¿sí? Es decir, todo dentro de esa espontaneidad que Dios va permitiendo que se dé. En algún momento uno ve que es propicio conversar sobre lo que nos sucede, de pronto hablar del evangelio del día, de pronto hablar de la reflexión que le escuchamos a tal o cual sacerdote, o hablar de nuestras anécdotas familiares. Pero en otro momento, de pronto, cuando el tema se agotó, uno puede decir, bueno, ¿por qué no rezamos la coronilla? Son las 3 de la tarde, recemos la coronilla, ¿sí? Oiga, es viernes, ¿por qué no hacemos el Via Crucis? O sea, todo cabe dentro de la espontaneidad que se va dando, ¿sí? Pero que es importante que el servicio, la preparación del servicio y todo lo que esté rodeado con ese cocinar o ese disponer el servicio vaya acompañado de la oración. Orar antes de iniciar nuestro momento de servicio. Llevar a cabo una actitud orante durante el servicio y orar cuando hemos terminado el servicio, es entregarle al Señor. Y pues otra cosa que ya lo habíamos mencionado también es el hecho de que los elementos que forman parte de lo que vamos a entregar en el servicio han de ser bendecidos. Nosotros debemos bendecir cada cosa que se va a dar en el servicio. Si es en un comedor, pues los ingredientes del servicio, que la papa, que la cebolla, que la sal, que el agua, que hasta los mismos utensilios en que se cocina, deben ser bendecidos. O sea, debe haber un acto de alguna manera del servidor que haga propicia la bendición de cada cosa. Y en el caso de lo que se entrega en los servicios que se hacen en patios, pues entonces la bendición del chocolate, del agua, de la leche, de la mortadela, del queso, del jamón, del huevo, de todo. Es hacer una bendición explícita de cada una de estas cosas. ¿Vamos bien hasta ahí para todos? Ay, yo tengo una pregunta, entonces ahí. Entonces, bueno, claro, mientras va elaborando los sándwiches, bueno, me quedó claro que tiene que ser en un ambiente de oración, pues, obviamente, pues, porque dada la importancia, pues, del servicio. Pero entonces, esas oraciones son diferentes a las que uno hace cuando ya está en el servicio, digamos, el domingo, que va al sitio y primero hace la oración al iniciar, después hace pues la bendición de los sándwiches y bueno, ya pues hace pues lo reparte y ya cuando termina se hace el cierre con la oración cuando se termina el servicio y con el rosario de la rosa. Entonces, ¿son diferentes esos dos momentos? De hecho, el servicio al iniciar y al terminar debería ser muy similar al servicio, porque es que fíjense que preparar el alimento es un servicio también. Entonces, hemos de iniciar al menos con la oración antes de iniciar el servicio. Es decir, que nosotros arranquemos y oremos juntos la oración antes de iniciar el servicio, antes de preparar los sándwiches. Preparamos los sándwiches y como les digo, pues debemos dejar también que de alguna manera el espíritu sea muy espontáneo, pero siempre con una conciencia de que es en oración que se hace. Y cuando terminemos, para darle gracias a Dios por el servicio que hemos prestado, hacer la oración al terminar el servicio. Sí debería de tenerse muy claro que esas dos oraciones se hagan antes y después de la preparación de nuestros alimentos. Muchas gracias, Ray. Bueno, por eso es importante también a los hermanos que van conociendo del servicio, porque fíjense que cada vez usualmente invitamos personas nuevas, que entonces a las personas nuevas les vayamos enseñando esas oraciones, porque son oraciones que nosotros tenemos que hacerlas muy conscientes y tenemos que hacerlas muy frecuentes. Es decir, cada vez que nosotros vamos a preparar el sanduchito, que no sea por el afán, que a veces nosotros somos
el Señor es el dueño del tiempo y los hombres somos los dueños de la prisa, ¿no? Entonces a veces andamos de afán y como andamos de afán no oramos para iniciar nuestro servicio y para terminarlo. Entonces, que nosotros como que hagamos conciencia, no sé si de pronto imprimimos pequeñas hojitas para repartírselas a las personitas que van a acompañarnos, no sé si de pronto una cartelera, como en muchos de los comedores hay, una cartelera donde está la oración de iniciar y de terminar el servicio, pero hacer consciente a las personas de que son las oraciones que el buen Dios nos ha regalado a nosotros para bendecir lo que se ha de preparar en el servicio respectivo. Edgar levantó la mano y Sergio levantó la mano. Primero fue Sergio, ¿no? Adelante, Sergio. Sí, lo que quería comentar es que por el grupo de coordinadores voy a mandar las oraciones de iniciar y terminar que yo las digité en Word. Ya las he pasado, pero las voy a pasar nuevamente para que las tengamos en cuenta, sobre todo para esas personas que llegan nuevas a servir. Uy, perfecto. Este es un cordi muy piloso. Gracias, Sergio. Ahora, Edguitar también por ahí levantó la mano. Fray, ¿me copia? ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, me referente a lo de la oración, bueno, yo tenía en claro que ahorita nos había dicho el rezo y pues siempre les enseñaba cuando estaba de coordinador en el grupo de hacer el rosario y pues era muy bonito que yo les distribuía lo de la parte de que cada quien que le tocaba hacer para no interrumpir en el rosario y que fuera de una manera como más respetuosa al rosario, no que estuviéramos de pronto, ¿qué tal? Ay, se acabó el jamón, ay, ese está pela esta, sí, estábamos en una Ave María, entonces decíamos, cada quien hacía algo y se concentraba en lo que estaba haciendo. El que se partía pan simplemente se dedicaba a partir pan, colocaba el jamón. Bueno, yo adecuaba las cosas como una empresa, digámoslo así, usted empaca, usted amarra, usted y ya en silencio y seguimos haciendo la oración, una persona dedicada a hacer el rosario. No tenía así en claro, pues ahorita para mí es nuevo, lo de ser ameno, porque pues también es una parte muy bonita, me gustó mucho esa parte, de que sea tocar un tema de Dios o algún cuento o algo de preguntarle al hermano qué más, que cómo le ha ido, algo fraterno o que sí, de lo de la cotidianidad, en ser específico. Bueno, dentro de lo otro entonces en esa parte pues era como, es nueva para mí, ¿sí? Y en segundo plano es la parte de que dice que iniciemos con la oración. Por ejemplo, nosotros en el servicio que hacemos en la fundación es en la mañana se hacen los sándwiches de una vez y prosigue los sándwiches y seguidamente el servicio con la oración de inicio. Entonces, ¿con qué oraciones iniciaríamos? Porque dice, tenemos una oración para iniciar el servicio, ¿cierto? Entonces, ¿qué oración iniciaría? Bueno, volviendo como la redundancia, ¿qué oración iniciaríamos para iniciar el servicio? Porque eso se hace de corrido, o sea, se inicia con qué oraciones haríamos inicialmente y luego, o si ya hicimos la oración inicial, pero como todas las personas no llegan al partir el pan, si no llegan es al momento de la oración o llegan al momento de la logística, porque para lo del pan hay gente que madruga más, entonces llegan primero a esa. Entonces, ¿qué oración iría a los que llegan de primero al partir el pan con el sándwich y el chocolate? Que hay que tienen que madrugar más porque el chocolate hay que montarlo más temprano. Vale. Bueno, yo quisiera hacerte un comentario a tu primer comentario y pues también dar una respuesta que sería como mi respuesta, no es la respuesta, digamos, la respuesta oficial, sino como cómo lo consideraría yo en ese caso. Bueno, en primer lugar, fíjense que, por ejemplo, mientras se hacen los sanduchitos, a veces se da el espacio para cantar, entonces empieza uno a elevar cantos al Señor, a la Virgen María, se da en la espontaneidad y es muy rico, es muy bonito. Mientras uno va haciendo los sanduchitos, va uno haciendo cantos, himnos de alabanza y eso sale bonito, ¿sí? Igual la espontaneidad se da también, ¿por qué? Porque recordemos que en muchas ocasiones la preparación de los sanduchitos es la manera de llamar almas nuevas al servicio. Y no todas las almas nuevas que llegan al servicio son almas de vida sacramental o personas que
que estén arraigadas en el servicio. Entonces, seguramente en un momento dado es muy asertivo cuando llegan personas nuevas preguntarles cómo te llamas, de dónde vienes, cómo conociste el servicio, cómo está tu familia. Eso genera una calidez y una acogida muy bella que hace que las personas se puedan sentir queridas y amadas, y seguramente el Señor eso lo mirará como una oración, ¿no? Porque es lo apropiado. Pero si en un momento dado lo apropiado es que estemos orando el Santo Rosario y que así como lo propone Edgar nos organicemos, pues genial, genial. Es decir, cada cosa tiene como su ambiente, ¿no? Y lo otro, por ejemplo... Perdón, Sí. quisiera dar un paréntesis ahí. Sí. O sea, lo que yo le decía, a mí me parece espectacular, por eso le digo, esto es nuevo para mí. Sí. Yo no sé si de pronto Jorgito dijo algún día eso o algo, yo no le escuché cuando estaba hablando de esa parte, ¿sí? Ah, sí. Porque no, yo... No. Súper genial, porque yo creía que solamente era hacer el rosario, o sea, la verdad no tenía como el conocimiento de decir de eso tan bonito que pudiéramos fraternizar, elevar un cántico, hacer una oración. Claro. O sea, me parece algo muy bonito, fluido, hacer una pequeña oración, sobre todo por las personas que, bueno, nosotros lo hacíamos porque en el grupo la mayoría todos eran, bueno, lo siento, todo hablando de la parte cuando estábamos en servidores del servidor, ¿sí? Entonces, sí, la mayoría éramos conocidos y pues todos éramos orantes del rosario y eso, entonces, pero sí yo no conocía esa parte. Para mí es algo nuevo y es algo muy bonito, lo de la fraternidad y la espontaneidad del Espíritu Santo para poder elevar en ese momento un cántico o un cuento o algo, ¿sí? Ah, bueno, sí, yo lo hacía como para corroborar lo que tú manifestabas, que digamos, encontrabas como un descubrimiento muy grato, ¿no? Concretamente respecto a eso, revisando esta charla, Jorgito hablaba de las personas que cuando hacían los sándwiches hacían una oración y él elogiaba eso. Él decía, qué bueno, él decía, yo he visto personas que mientras se preparan los sándwiches están orando el Santo Rosario y yo elogio eso, ¿sí? En este momento, o sea, cuando hizo esta reflexión, él no habló concretamente de lo otro que les estoy diciendo, pero más adelante o en distintos momentos, como en ese entonces usualmente habían grupos que iban a hacer los sándwiches a la Casa Santa Teresita y se reunían usualmente el sábado hacia la tarde, y también era usual que algún samaritano o samaritana acompañara al grupo. Ahí fue donde ya Jorgito a nosotros, ya en particular, nos hacía esa observación y nos decía, no, es que en el momento de preparar los sándwiches debe ser el momento donde la gente pueda hablar, conversar sus cosas, donde la gente pueda compartir sus experiencias, donde la gente pueda también, sí, de pronto tener ¿qué le digo yo? El poder compartir como esas anécdotas y experiencias. Entonces, eso es como una construcción que se fue dando también con el tiempo, con base en las cosas que fuimos recibiendo. Ahora, respecto a lo otro, Edgar, como no es lo usual que se hagan los sándwiches y el servicio al tiempo, pues digamos que la propuesta de hacer oración antes del servicio y después del servicio mientras se hacen los sándwiches y que se hagan las otras oraciones en el servicio, lo hacían en el contexto de lo que normalmente pasa, que usualmente uno prepara los alimentos antes, o sea, es decir, el día anterior, por ejemplo, en un momento distinto al del servicio, pero efectivamente eso puede pasar y yo me atrevería a decir, Edguitar, que tal vez en ese sentido habría que atender a lo que fuese más práctico, ¿sí? Tal vez yo, en lo particular, ¿yo qué haría? En lo particular yo, con las personas que llegan al principio, haría la oración de iniciar el servicio, con los que están ahí, ¿sí? Nos pondríamos a hacer los sándwiches. Y tal vez, si de pronto, entre cuando se terminan los sándwiches y llega la gente, no es como tan enseguida, yo haría la oración de terminar el servicio seguramente, porque tal vez hay un lapsus. Pero seguramente si todo es muy seguido, por ejemplo, por decir algo, las personas que van a llevar a cabo el servicio son las mismas personas que preparan los sándwiches, ¿sí? No un grupito dentro de todos, sino todos. Entonces, seguramente uno lo que podría hacer es al principio hacer toda la oración y que la preparación del sándwich sea el inicio de todo ese bloque, ¿sí?
de hacer sándwiches y servicio y al terminar hacerlo todo. Pero tal vez uno procuraría atender a lo que fuese más práctico según las circunstancias. No sé si con ello de pronto aclaro un poquito tu inquietud, Edgar. Pues, bueno, como digo, ahí va esto de seguido, ¿no? Va repetitivo porque se inicia con la preparación del chocolate y una vez inicia la preparación de los sándwiches y ahí sigue la logística, todo. Y al final de que cuando ya se ha cuadrado la logística, bueno, no, la logística es la de último, se inició el chocolate, se terminaron los sándwiches y de ahí iniciamos con la oración inicial. Pero fíjate que, por ejemplo, la gente que llega a la oración inicial no necesariamente está desde el principio cuando se preparó todo, ¿entiendes? Sí, no está, o sea, ellas pues ya llegan esto, porque la oración inicial, pues digamos, voy a ser específico en el horario, pues digamos, faltando, el servicio inicia a las 6, faltando 20 minutos, 20, 25 minutos más o menos, se inicia con la oración. Después de que se terminan todas las oraciones, se hace la logística de en qué lugar va a estar cada persona, ¿sí? Entonces, pues bueno, yo veía así como alguito, así como una luz diciendo es que, bueno, que las personas que llegan temprano a preparar los sándwiches y al chocolate pueden hacer la oración inicial y luego pues la hacen, como la oración inicial pues no es muy corto, no es muy larga, Sí. pues se vuelve y se hace con los otros que ya llegan para lo que es la parte de ir a organizar ropa o todo eso ya, entonces cuando se inicia toda la oración pues vuelve y se hace como porque ellos van a ser parte del servicio inicialmente. La veo yo ahí como una luz de esa parte. Edgar. No, sí. Yo también lo pensaría así, es decir, con las personas que llegan más temprano y que van a preparar que los sándwiches, que el chocolate, yo hago la oración de iniciar el servicio con ellos, ¿sí? Empezamos a hacer el servicio y seguramente cuando lleguen los otros haríamos las oraciones de iniciar el servicio con todos, porque para esas personas sería la primera oración. La primera oración, sí, correcto. Sí. Yo también lo haría de esa manera. Listo, Fray. Bueno, como cada uno de ustedes tiene el pan sagrado de las mesas en sus casas también, entonces creo que es tiempo de ir cerrando este espacio. Vamos a seguir profundizando sobre este paso tan bello que implica el cocinar la próxima semana. Entonces, los invito a que sigan pendientes de esta formación, que no dejen de participar la próxima semana para darle continuidad a esto que hemos empezado hoy y que inviten también a las otras personas que por algún motivo no pudieron conectarse hoy. La idea es que yo pueda ponerme al día con los videos, me falta el de la semana pasada y el de hoy, para podérselos enviar a Sergio y que se puedan también distribuir para que los que no pudieron estar en la formación hoy puedan también ponerse al día. Vamos a pedir entonces la bendición de nuestra Madre del Cielo, la Virgencita María. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor los bendiga, servidos a Jesucristo. Nos vemos con el favor de Dios.